Bien, en Santiago, capítulo 1, versículo 18. Amén. Y es el único versículo que vamos a leer. Santiago 1, 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Una vez más, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra que hemos acabado de leer. Nuevamente pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos abra la mente, el corazón. Si hubiera corazón de piedra en este día, te pedimos, Señor, que ablandes nuestros corazones. Amén. Padre, que tengamos esa iluminación de tu palabra para entenderla, y no solamente eso, sino la disposición de recibirla, Padre, de atesorarla en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que ella sea, Señor, nuestra guía para vivir por ella, Padre, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor, conforme a esta nueva vida que tú nos has dado, Padre. Ahora que somos nueva criatura, Padre, ella es la que nos enseña, nos instruye, Señor, nos redarguye, nos corrige, Padre. Que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Y que según la necesidad de cada uno de los hermanos, tu Espíritu opere en cada corazón, Señor, en cada voluntad, según, Señor, el conocimiento que tú tienes de cada uno de nosotros. Para que, Padre, podamos ser luz y vasos útiles en tus manos para la gloria tuya. Aquí estamos, Padre, somos tuyos, estamos en tus manos. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Como vemos en el versículo, Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿verdad? El título de este mensaje es Resucitados a una nueva vida. Resucitados a una nueva vida. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿cuántos han escuchado la frase de algún predicador o maestro que dice, por ejemplo, o escribe algún libro y dice, ¿cómo nacer de nuevo? O muchas veces hay títulos que dicen 3 pasos para nacer de nuevo, o 4 o 5 o lo que sea. O quizás digan requisitos para nacer de nuevo. Y la pregunta que yo me hago es como si yo tuviera el control de eso. O sea, vamos a usar la analogía del ser humano. El ser humano, el embrión que se está formando en el vientre, cigoto, embrión, feto, etcétera, etcétera. Esa criatura, antes de nacer, no planificó nada. Antes de ser concebida, no determinó no escogió a sus padres, no determinó la fecha en que iba a ser concebido y la fecha en que iba a nacer. Eso no fue plan de esa criatura. Hay un orden natural que Dios ha establecido para que eso suceda. Eso fue plan de Dios. Amén. Y de la misma manera, hermanos, el creyente no nace porque él lo planificó. Él no nace porque él determinó el día, la hora y la fecha en que iba a nacer de nuevo. Eso es obra de Dios, como vamos a ver en este pasaje y a través de otras escrituras. Y hace unos domingos prediqué acerca de esa inhabilidad moral del hombre. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y es por esa inhabilidad moral que
el hombre aborrece las cosas de Dios. ¿A cuántas personas durante esta semana usted ha invitado a la iglesia? Amigos o compañeros de trabajo. Dígame si lo ha hecho, a cuántos de ellos ha invitado y cuántos de ellos han aceptado su invitación. Y le ponen 20,000 excusas, ¿verdad que sí? Es porque el hombre aborrece las cosas de Dios, hermano. Es simple, aunque lo nieguen, el hombre aborrece las cosas de Dios. El hombre no quiere a Dios. Y vimos, hermanos, el sinnúmero de versículos, especialmente en Romanos capítulo 3. El sinnúmero de versículos, hermanos, que hablan de la actitud del hombre hacia Dios. De una actitud de enemistad, una actitud de rechazo, una actitud de aborrecimiento hacia Dios. Y muchas veces el hombre dice, no, pero yo amo a Dios, yo busco a Dios. Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿a qué Dios estás amando y buscando? Porque al Dios de la Biblia que te está llamando, no le estás haciendo caso. Estás buscando un Dios de tu imaginación, que tú le pones el nombre de Jesucristo, que le pones el nombre de Jehová, pero no es Jehová ni Jesucristo. Eso es así. No es el Señor Jesucristo. Porque las cualidades de ese Dios que tú estás supuestamente buscando no son las cualidades del Cristo de la Biblia. El Dios que tú te imaginas es un Dios que no hace nada contra el pecado. Él acepta el pecado. Ese es el Dios que tú te imaginas. Pero Cristo no acepta el pecado y un día lo va a juzgar. Cristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El Dios que rescató a Israel y que castigó a Israel por su pecado. Ese es Cristo. Porque Cristo es justo y es santo. Y siendo Él un Dios justo y santo, su obligación es la de castigar con justicia el pecado. Y el hombre no quiere un Dios así. El hombre quiere un Dios que acepte todos sus antojos. Que acepte su manera de vivir. Hoy en día tenemos iglesias de homosexuales. Porque esos son personas que se han inventado un Dios que acepta el homosexualismo. Claro, un Dios que no existe. El hermano Edgar Escobar hace un par de días atrás puso un video acerca de un pastor travesti, vestido completamente de mujer. Lo que le llaman en inglés drag queens. O sea, porque esos son personas, hermanos, que supuestamente están buscando a Dios. Pero la pregunta es, ¿a qué Dios están buscando? Porque no es al Dios de la Biblia. Ese Dios no acepta tal búsqueda. Es bajo las condiciones de Dios, no del hombre. Dios es el que pone las condiciones. Y ese es el problema del ser humano. Su inhabilidad moral lo que hace es alejarlo más de Dios. Y hoy vamos a hablar de qué es lo que hace Dios para romper esa barrera. Para que el hombre, por la gracia de Dios, pueda acceder al Señor. Y eso es lo que se le conoce como la regeneración. Se le conoce también como el nuevo nacimiento, la nueva vida, nueva criatura, etcétera, etcétera. Y si vamos a dar una definición de lo que es la regeneración, es una transformación espiritual en el pecador, obrada por el Espíritu Santo, trayendo al individuo de muerte espiritual a vida espiritual. También se usa en las Escrituras con palabras como nacer de nuevo, nueva vida, nueva criatura y así por el estilo. Es la obra del Espíritu Santo en el alma del hombre. Escuchen esto. Habilitándolo. Lo habilita. El hombre tiene una inhabilidad moral. El Espíritu Santo habilita al pecador a ver su pecaminosidad y contemplar la hermosura del Salvador para poder verdaderamente alabarlo y adorarlo. Eso es obra del Espíritu Santo en el pecador. Muchas veces hablamos de que el Espíritu Santo transforma. Pues eso es lo que estamos hablando. Una transformación experimentada por el poder del Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, que el pecador sabe que está haciendo lo malo.
No sé cuántos de ustedes han conversado con personas inconversas, personas que no conocen al Señor, y ellos admiten que sí, que son pecadores, que pecan, pero siguen amando su pecado y aborreciendo a Dios. Estamos viendo esto, hermanos. Siguen amando su pecado y aborreciendo a Dios. Pero el pecador habilitado, hermanos, se da cuenta de cuán aborrecible es su pecado y cuán santo es Dios. Cuando el hombre se ve confrontado con la santidad de Dios, cuando puede ver esa santidad, y eso es por la misericordia de Dios que el hombre puede ver eso, se da cuenta de cuán terrible es su pecado. Un ejemplo que les puedo dar es Isaías en el capítulo, creo que es el capítulo 6 de Isaías. ¿Qué le pasó a Isaías? Un hombre justo, un hombre santo. Cuando vio al Señor en el templo, cuando se encontró con esa santidad de Dios, ¿qué dijo? ¡Ay de mí que soy deshecho! Porque soy hombre que vive en un pueblo de labios inmundos. Isaías experimentó el deshacerse. Muchas veces utilizamos ese término nosotros cuando estamos en una condición crítica y decimos, me estoy desboronando. Ese fue el sentimiento de Isaías. Ese es el sentimiento que debe sentir el pecador ante la santidad de Dios. Pero el pecador que sigue amando su pecado no siente eso, no experimenta eso. Al contrario, defienden su derecho para pecar. Ha sido mi experiencia con personas que yo les he hablado de Cristo. Ellos defienden y me dicen, por ejemplo, ustedes también se lo han dicho, no te metas en mi vida. Eso es personal, eso es privado. Después que yo no le haga daño a nadie. Eso es defender su pecado porque los aman su pecado. Ellos aman su pecado. Y no es hasta que Cristo nos rompe esas cadenas que ellos no pueden ver lo terrible que es su pecado y poder responder al llamado de Dios. Y de eso es que se trata la regeneración. Y el pecador habilitado, hermano, se da cuenta de cuán aborrecible es su pecado y cuán santo es Dios, y entonces busca el perdón de Dios. Y hay dos usos que quiero aclarar de esta palabra regeneración, para que no nos confundamos. En un sentido escatológico, hermanos, la regeneración es la renovación de todas las cosas en el futuro, en los tiempos del fin. En el sentido soteriológico, o sea, de la salvación, que es el que me estoy enfocando en este día, es lo que hemos discutido. La definición que di y todas las cosas que he discutido, eso es la regeneración, un nuevo nacer, una nueva vida, que somos nueva criatura. Y yo mencioné al principio los que dicen qué es lo que hay que hacer para nacer de nuevo. Y fíjense que la Biblia no dice qué es lo que tenemos que hacer para nacer de nuevo. No nos da pasos a cómo proceder para poder nacer de nuevo. Al contrario, vamos a ver lo que dice Romanos 8:7. Y luego de Romanos 8:7, vayan buscando también en Juan 6:63. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios, la palabra designio significa la intención, la voluntad, el plan, el pensamiento del hombre. O sea que pudiéramos decir, por cuanto la voluntad del hombre, las intenciones del hombre, el pensamiento del hombre, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El pecador, cuando digo el pecador me refiero a los que no han sido salvados, porque pecadores somos tú y yo, hermanos. El salmo que leyó nuestra hermana Alicia ahorita, si Dios mirara los pecados, ¿quién podrá permanecer de pie? Es que si Dios quitara su misericordia, hermanos, quedamos tú y yo con nuestros pecados. Y entonces, ¿quién va a sostenerse en pie delante de Dios? Ninguno de nosotros.
Pero fíjese que cuando dice aquí los designios de la carne, está hablando del hombre en su estado natural, que no ha sido regenerado. El hombre que no es espiritual. Sus intenciones, su voluntad, dice aquí que son enemistad contra Dios. Por eso es que cuando un hombre que no tiene a Cristo, alguien que no ha sido justificado, perdonado, redimido, hace buenas obras, Dios no las acepta porque son enemistad contra Dios sus intenciones, su voluntad. La carne del hombre, en su estado carnal, el hombre no puede satisfacer las exigencias de Dios, la justicia y la santidad de Dios. Y mire por qué. Porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, a las exigencias de Dios. No se sujetan a ella, ni tampoco pueden. El hombre en su estado natural no puede satisfacer a Dios, no puede agradarlo. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre en su estado carnal o natural, mejor dicho, natural contrastado con espiritual, no se sujeta a la ley de Dios, al carácter de Dios, a la santidad de Dios, a su justicia, ni tampoco puede. El hombre tiene un problema de inhabilidad moral. Juan 6:63. Jesús hablando dice, el espíritu es el que da vida. Y escuchen esto, la carne, lo mismo que estábamos hablando en Romanos, el hombre en su estado natural, el hombre que no ha sido todavía regenerado, que está todavía en ese estado natural, hijo de Adán. La carne para nada aprovecha. Hermanos, que lo que el hombre haga en su estado natural, él puede hacer las mejores obras bondadosas del mundo, pero Jesús dice, eso para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y ahí está Daniel otra vez, ¿verdad? Él está. Está diciendo amén. Ok. Tenemos dos que. Daniel y la niña, ¿verdad? Es que se escuchó aquí cerquita, ¿verdad? Y Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. Y Jesús dice, las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y ellas son vida. Y eso téngalo en mente porque va a aparecer nuevamente en Santiago 1:18, el versículo que leímos al principio. Es el espíritu el que da vida, y aquí Jesús dice que es las palabras que yo os he hablado. El evangelio de Jesucristo es el que da vida. Es lo que está diciendo Jesús. Vamos ahora a Santiago nuevamente, el capítulo 1, para comenzar a hablar un poco del pasaje que leímos. Y quiero que miremos el versículo 17, donde nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y fijémonos en esas dos palabras que habla Santiago ahí, dádiva y don. Y él usa unos adjetivos, él dice toda buena dádiva y todo don perfecto. La palabra buena y la palabra perfecto. Todos sabemos que cuando Dios dice que algo es bueno, es que, hermanos, que no hay nada malo en eso. Es completamente bueno. Y cuando Dios dice que algo es perfecto, es que no le falta nada. No hay nada que añadirle. Y esta palabra dádiva
es de una palabra griega que significa regalo. La palabra don también es otra palabra griega diferente a la palabra dádiva, pero también significa regalo, pero adicionalmente a eso también significa beneficio. También significa hacerle bien a alguien. En otras palabras, que Dios nos da el regalo, y no solamente es un regalo, sino que también Él nos hace un bien. Él nos beneficia. Y eso nos va a llevar al versículo 18, pero no estamos ahí todavía. Quiero contrastar eso con los versículos 13 y 14. En versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia viene siendo sus intenciones, su pensamiento, es atraído y seducido. Fíjense, hermanos, que aquí hay un contraste entre los versículos 13 y 14 y el versículo 17. En los versículos 13 y 14 vemos que la tentación no es buena, ¿verdad? Todo eso todos lo sabemos. La tentación no viene de Dios, nos está diciendo el versículos 13 y 14. Pero de Dios lo que viene, según el versículo 17, es toda buena dádiva y todo don perfecto. Es un contraste. A ese don perfecto, como había mencionado, no le falta nada, no hay nada que añadirle. Tú y yo no podemos añadirle nada a lo que Dios nos da para perfeccionarlo. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Hay que añadirle algo a Jesucristo? La obra redentora de Jesucristo en la cruz fue perfecta. ¿Hay que añadirle algo a eso? La salvación que Dios te dio, ¿es perfecta o le falta algo? Lo que Dios te dio es perfecto y no hay nada que añadirle. Así que tengamos esto en mente también, hermanos. Los versículos 13 y 14 resultan para muerte, ¿verdad? Para ir rapidito, no voy a tomarme mucho tiempo en ellos. Pero si leemos, la tentación y cuando se cede a ella ha resultado para muerte. Sin embargo, la dádiva de Dios, el don perfecto de Dios, resultan en vida, como vemos en el versículo 18. Porque de eso se trata. Nos hizo nacer. Esa es la dádiva de Dios, la buena dádiva. El don perfecto es la nueva vida que Dios nos ha dado. El nuevo nacer. Eso es regalo de Dios, es beneficio de Dios, es el bien que Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. Amén. Si lo perfecto no tiene deficiencias, como dije, hermanos, no hay nada que añadirle. Dios nos hizo renacer. Y así como un bebé, mencioné al principio, no le añade nada a ese proceso natural que Dios ha establecido en la creación de un nuevo ser humano, tú y yo tampoco le podemos añadir nada al proceso sobrenatural de la nueva creación que Dios ha hecho en ti y en mí. ¿Por qué crees, hermano, que Dios escoge esa analogía para describirnos de qué se trata el nuevo nacimiento? Es una analogía poderosa. ¿Quién de ustedes planificó el día que iba a ser concebido? ¿Quién de ustedes planificó quiénes iban a ser sus padres? Y que del día de su concepción hasta tantos días usted iba a nacer. ¿Lo planificó usted? Eso lo hizo Dios. De igual manera, el nuevo nacimiento espiritual, eso lo planeó Dios. Lo hizo Dios. Usted y yo no contribuimos nada a ese don perfecto. Ya ese don es perfecto. Tú y yo no le añadimos nada a eso. Tú y yo respondimos. Punto. Y nos dice aquí en este pasaje, en el versículo 18, que Él, Dios,
de su voluntad. Déjame decirte, hermanos, para añadirle a lo que acabé de decir, que no fue que alguien persuadió a Dios. No fue que alguien tuvo que convencer a Dios de hacernos renacer. Nadie le hizo la sugerencia a Dios. Nadie se le ocurrió la idea. Esto fue idea de Dios allá en la eternidad. Algo tan profundo que tú y yo no lo vamos a entender. Porque tampoco fue que se le ocurrió un día a Dios. Eso siempre ha estado en la mente de Dios. Amén. Un misterio para ti y para mí. Acuérdese que Dios no aprende nada nuevo. Eso es así. Dios es inmutable. Él no aprende nada nuevo, no se le ocurre nada nuevo. Él sabe todo, absolutamente todo. Conoce todo. Ese es mi Dios. Y lo bonito de eso es, hermanos, que Él no tuvo que esperar a que tú y yo existiéramos. Ya Él te tenía en la mente. Amén. Y Él había planificado tu renacer, tu nueva creación. Ese es un Dios digno de adorar, hermano. Un Dios digno de adorar. Dice aquí que fue de su propia iniciativa. Dios de su propia voluntad, de su propia iniciativa. La Biblia a veces nos habla de las cosas que Dios hace como de su propia voluntad, de su beneplácito, de su buena voluntad. No fue que Él encontró algunos más lindos que otros. Todos por el pecado somos feos, hermanos. Sí, Padre. Santo. La Biblia nos describe como muertos en delitos y pecados. Amén. Sí, Señor. No fue que Dios encontró a unos más lindos que otros, a unos más justos que otros. Eso fue de su propia iniciativa, hermanos. Él decidió amarte. Como le dijo a Israel, entre todos los pueblos solamente a ti he conocido. Él no está diciendo que no sabía acerca de los otros pueblos, porque Dios sabe todo. Lo que está diciendo, a ti solamente decidí amar entre todos los pueblos. Y eso hizo Dios contigo y conmigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Desde la eternidad, Sí, Señor. desde antes de la creación, Dios tenía eso en mente. Dios tenía en mente de su propia iniciativa salvarte. Y fíjate que no es para que, como le exhorta el apóstol Pablo a las personas, que el que se gloríe, gloríese en el Señor. No es para gloriarnos, porque acuérdate que no es que tú y yo éramos los lindos o los justos. Al contrario, dice que de lo más vil es lo que Dios escogió. De lo más necio es lo que Dios ha redimido, es lo que Dios ha salvado. O sea que tú y yo no tenemos nada de qué gloriarnos sino del Señor Jesucristo. Amén. Eso es así. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del 1 al 7. Lo mismo que está diciendo Santiago, pero más expandido. Acuérdense que Pablo le gustaba disertar. Pablo daba detalles que otros escritores no daban. Pero fíjese, y Él os dio vida a vosotros. Lo mismo que dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Eso es nueva vida. Él os dio vida a vosotros. Escuchen bien esta parte. ¿Fue que Dios vio que tú estabas haciendo un esfuerzo por agradarlo? ¿Qué dice ahí? Cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, escuchen bien, haciendo el bien, dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo, y peor, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y para aquellos que se quieren gloriar, le dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne. Escuchen esto. ¿Cómo vivíamos en los qué? Los deseos de nuestra carne, no en los deseos de Dios. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. De la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora aquí viene el gran pero. Ese pero lo cambió todo. Cuando tú y yo estábamos así como dice ahí, muertos en delitos y pecados, andando según la corriente de este mundo, según la voluntad del príncipe de la potestad del aire, y haciendo todas estas cosas según la carne, según nuestros propios pensamientos, cuando estábamos en esa condición, Santiago dice, él de su voluntad, de su propia iniciativa. Aquí nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, no es que él vio que tú eras lindo y bueno, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún siendo nosotros buenos, dice ahí, aún estando nosotros muertos en pecado, lo mismo que dijo ahorita, nuestra naturaleza natural que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, ahí está el nuevo nacimiento, la nueva vida. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo, hermanos, para los efectos ya estamos sentados en los lugares celestiales. Y quizás diremos, porque no lo entendemos, pero es que estamos aquí. Sí, pero en nuestra unión con Cristo, porque el Espíritu Santo se encargó de, cuando nos salvó, unirnos a Cristo. Para lo que Cristo padeció se cuenta como que tú y yo lo padecimos. La muerte de Cristo es como si tú y yo lo hubiéramos sufrido. La resurrección de Jesucristo es como si tú y yo hubiéramos resucitado juntamente con Él. Y Él está sentado allá a la diestra del Padre. Es como si tú y yo estuviéramos sentados allá. Amén. Para Dios es un hecho. Para ti y para mí es futuro. Para Dios en su mente ya está hecho. Gloria a Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No hay nada que tú y yo vamos a demostrar allá, hermanos. Es Dios que va a demostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿De dónde Dios toma esa iniciativa? De sí mismo. De su buena voluntad, de su gracia, de su amor, de su misericordia, para su gloria. Fíjese que Dios tiene que jurar por su propio nombre porque no encuentra otro más grande para jurar por él. Y jura por su propio nombre como garantía de que él va a hacer lo que él hace. Y la reputación de Dios está ahí. Cuando Dios hace algo, lo hace bueno, lo hace perfecto. Para su gloria. Ahí está la reputación de Dios. Y Santiago nos está diciendo lo mismo que hemos leído aquí en Efesios. Nosotros éramos esclavos de nuestra concupiscencia, como leímos en los versículos 13 y 14, y que por ella éramos atraídos y seducidos al pecado, como vimos en Efesios 2:3. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él de su voluntad nos hizo renacer. Nos dio vida. Nos resucitó juntamente con Cristo. En esa unión que tenemos tú y yo con Cristo. Por eso es que cuando el Padre te mira a ti y te mira a mí, me mira a mí, nos declara justos. En virtud de nuestra unión con Cristo. Nuestra justicia es en virtud de nuestra unión con Cristo. Nuestra santidad primordialmente es en virtud de nuestra unión con Cristo. Nuestra perfección primordialmente es en virtud de nuestra unión con Cristo.
En Cristo, hermanos, Dios te ve limpio, te ve puro, te ve justo, o te declara, mejor dicho. En Cristo disfrutamos de todas esas bienaventuranzas. La herencia de Cristo, ¿por qué es tuya y mía? Porque estamos en Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo también es tuyo y mío. Y no estamos hablando aquí de prosperidad, estamos hablando de cosas celestiales. Y porque hoy en día toman esto para decir que la tierra le pertenece a Dios y toda su plenitud, y entonces usted puede ir y reclamar todo porque usted es uno de estos apóstoles o lo que sea. Eso no es lo que habla la Biblia. La Biblia nos manda a nosotros a no tener nuestra vista en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales. Eso es tener la vista en las cosas terrenales. Esa herejía de la prosperidad que hay hoy en día. Y no estoy en contra de que usted prospere, hermano. Si Dios le da a usted un buen trabajo y usted gana buen dinero, amén y gloria a Dios. Pero de enseñarlo como una doctrina, eso es una herejía. Eso es que personas que tienen su vista, su mirada en las cosas de la tierra, están ligados al mundo. Esas personas no son salvas. Yo lo siento, pero no son salvos. No son verdaderos creyentes. ¿Cómo puede alguien que supuestamente tiene el Espíritu Santo poder hablar mentiras desde el púlpito, engañar a muchos y sentirse bien como si se estuviera comiendo un plato de arroz? Eso no puede ser un verdadero creyente, porque el Espíritu Santo le da convicción al creyente para salir de la mentira. Y eso es producto de la regeneración, eso es producto del nuevo nacimiento. Esas personas no han nacido de nuevo. Eso es así. Vamos a Juan 3, versículos 3 al 8. Jesús hablando con Nicodemo. Dice Jesús, ¿verdad? Aquí respondiéndole a Nicodemo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, en otras palabras, lo que está diciendo Santiago, no puede ver el reino de Dios. Eso me recuerda a Mateo 5:8. Donde dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Solamente los que han nacido de nuevo podrán ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No voy a entrar en mucho detalle de eso, hermanos, pero se supone que Nicodemo supiera lo que Jesús estaba diciendo. Porque eso viene de los profetas. Eso viene de esas promesas que Dios había hecho de lavarnos en el agua, simbólicamente, y darnos un corazón nuevo, que es el nuevo nacer, poner su ley en nuestros corazones para que le obedezcamos, poner su espíritu en nosotros para que no nos apartemos de él. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Y se supone que Nicodemo supiera eso siendo maestro de Israel. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora escuchen el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Jesús se lo explica, le dice, mira, el viento sopla. Y tú no conoces de dónde viene ni para dónde va. Pero puedes ver su efecto, puedes sentir su efecto. ¿Cuántos de ustedes a veces ven
que a la distancia hay como unas hojitas dando vueltas, una hierbita seca. Es el viento que forma esos remolinos, esos tornaditos pequeños, esos mini tornados. O cuando vemos las hojas de los árboles moviéndose, no vemos el viento, pero lo vemos, lo escuchamos cuando pasa por las hojas. Lo sentimos cuando pasa por nosotros. El viento causa un efecto. Y lo que Jesús le está diciendo a Juan es, tú no entiendes las cosas de Dios. Tú no entiendes las cosas del Espíritu, pero puedes ver su efecto. ¿Cómo sabemos, hermanos, que un creyente es un verdadero creyente? Porque vemos el efecto del Espíritu Santo en su vida. Vemos el fruto del Espíritu en su vida. Vemos cómo el Espíritu Santo le está santificando cada día y esa persona va creciendo en el Evangelio, en las cosas del Señor, en la palabra de Dios, en el temor del Señor. Ese es el efecto, hermanos, del nuevo nacimiento. Si en un sentido, hermanos, la regeneración es nacer de nuevo, en otro sentido, la santificación es el crecimiento. Todos los que hemos visto a nuestros hijos crecer, hermanos, podemos asimilar eso con la palabra de Dios. Regeneración, nuevo nacimiento, que no fue tuyo y mío, fue de Dios. Santificación, lo que el Espíritu hace en tu vida a través de su palabra y tú vas respondiendo según te vas alimentando. ¿Tiene sentido eso, hermano? Fíjense, hermano, que lo que mencioné ahorita de Mateo 5:8, bienaventurado ahora se me está yendo de la mente. Los de limpio corazón, perdón. Porque ellos verán a Dios. Y yo hago una pregunta, ¿quién puede limpiar su propio corazón? Nadie. Solo la sangre de Jesucristo. Amén. Fíjense, hermano, que para eso el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, los estudios que estábamos dando, si no me equivoco creo que es el versículo 9, Hechos 15:9, el apóstol Pedro dice que el corazón es purificado por la fe. O sea, cuando dice por la fe, no es que la fe es el agente de la limpieza, sino el medio de la limpieza. El agente de la limpieza es Dios, es Cristo, es su sangre, es el poder de Dios del Evangelio. La fe es el medio. Y si vemos aquí, hermanos, que en el caso del nacimiento nuevo, como nos dice en Santiago 1:18, nos dice que Dios nos hizo nacer y termina diciendo que por la palabra de verdad. Cuando estamos hablando de la palabra de verdad, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo. Perdón, el versículo, 18. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Según, hermanos, el corazón es purificado por Dios mediante la fe. Nuestro nuevo nacer es operado por el Espíritu Santo mediante el Evangelio de Jesucristo. No es sin el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio de Jesucristo. Predíquele cualquier cosa por ahí a una persona y puede entrar a una iglesia. Predíquele algo que no sea el Evangelio. Puede actuar santito, puede actuar justo, puede cantar y alabar y predicar y todo, pero si no fue por el Evangelio no es salvo. El nuevo nacimiento es a través del Evangelio de Jesucristo. Que Cristo murió, pagó la culpa tuya y mía ahí y resucitó. Ese es el Evangelio. Si le predicaste que Dios te va a resolver tus problemas, que todo te va a salir bien y por eso supuestamente se convirtió, hermano, eso es una falsa conversión. Porque problemas los vamos a tener siempre. La Biblia nos promete a nosotros que nosotros vamos a ser librados al fin y al cabo absolutamente de todos nuestros problemas y enfermedades y todo cuando seamos glorificados. Aquí en la tierra, sí, Dios nos ayuda, nos da fuerza, nos da sabiduría, nos provee,
pero siempre vamos a tener aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación. Amén. Él no dijo que nos las iba a quitar, dijo, las van a tener. Nuestra mirada tiene que ser hacia arriba, hacia el cielo. Ahí está nuestra solución. Amén. Ahí seremos librados por completo de todo problema, de toda enfermedad, de toda amenaza y de la muerte. Pero hay que nacer de nuevo. En Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, hermanos, sin el evangelio no hay fe. Eso lo hace Dios a través del evangelio, hermanos. Ese es el nuevo nacimiento. Es obra de Dios. Dios ya desde la eternidad lo tiene planeado. Cuando llega el tiempo, se te predica el evangelio. Es a través de ese evangelio que viene tu fe. Y vino porque el Espíritu Santo se encargó de convencerte de pecado y de justicia. Se encargó de dejarte saber que estás mal y que viene un juicio. Te resucitó, como dice, como hemos leído ya, te levantó de esa muerte espiritual, te hizo consciente de que tú eres enemigo de Dios, que estamos en problemas con Dios, que hay una guerra entre Él y nosotros y la vamos a perder, y que la única alternativa que tenemos es la de agarrarnos por fe a Cristo. Amén. Y ahí está nuestra solución. Eso es producto del nuevo nacimiento, hermanos. Lo que Dios hace en tu vida, que no tenía que hacerlo, nos podía dejar así, tratando de resolverlo nosotros mismos y nunca hubiéramos llegado a la solución. Podíamos usar toda la inteligencia de toda la humanidad a través de todos los siglos y jamás en la vida hubiéramos venido a Cristo. Porque como leímos ya, nuestros deseos eran según la corriente de este mundo, según la carne, según el príncipe de la potestad del aire. Ese era nuestro deseo. No era el de venir a Cristo. Era el de crear un diosito que satisfaciera mis necesidades como a mí me gustan, pero que me dejara pasar mis maldades. Esa es nuestra naturaleza. Pero el Espíritu Santo cambió eso. Amén. El Espíritu Santo te transformó, te hizo nacer de nuevo. Señor, amén. Y cuando tú naces de nuevo, ¿qué sucede? Esa nueva vida ahora viene equipada para estar inclinada hacia Dios. Ahora esa nueva vida quiere las cosas de Dios. Ahora esa nueva vida quiere alimentarse de la palabra de Dios. Ahora esa nueva vida quiere venir a la iglesia a adorar a Dios. Ahora esa nueva vida quiere apartarse de sus pecados cada día y aborrecerlos cada día más. Ese es el cambio que hace el nuevo nacimiento en ti. Por eso es que hay que decirle a las personas, hermanos, que supuestamente son creyentes, pero andan predicando herejías y andan viviendo en toda clase de pecado. Tú no has nacido de nuevo. Tú estás más perdido ahora que antes. Gloria a Dios, aleluya. El nuevo nacimiento produce una nueva vida inclinada a amar a Dios y venir a los pies de Cristo. Amén. Ese es el nuevo nacimiento. Y por eso es que un verdadero creyente, cuando un pecador nace de nuevo, hermanos, lo vemos crecer en las cosas del Señor. Lo vemos amar al Señor. Lo vemos en la búsqueda diaria del Señor, hermanos. Porque esa es la obra de Dios en el pecador. Poderoso Lo es. transforma, lo cambia. Amén. Lo saca de esa muerte espiritual. Y no estoy diciendo que somos perfectos, hermano. Esta carne muchas veces nos traiciona. Sí, Señor. Cuando menos lo esperamos, vemos algo que no teníamos que ver en la calle, hermanos, y empiezan los pensamientos. Empiezan los deseos de la concupiscencia del corazón. Señor. Porque esto no ha sido redimido todavía. Esto va a ser redimido más tarde. Amén. Sí, Señor. Pero ¿qué hay? Una batalla dentro de ti y de mí. En el pecador que no ha sido regenerado no hay esa batalla. Él se disfruta su pecado. Yo estoy seguro que tú, si quizás por un momento te deleitas en tu pecado, eventualmente tienes que caer de rodillas llorando delante del Señor. Porque eso es lo que Dios ha puesto en ti. El apóstol Juan nos dice en Primera de Juan 3, vamos a pasar a Primera de Juan 3, y terminamos ya mismo, hermanos. El capítulo 3 de Primera de Juan. Mire lo que sucede con
el pecador que has nacido de nuevo. Primera de Juan 3, versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, si leemos en el versículo antes, vamos a leer del 2 en adelante para saber de qué nos está hablando Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que acabo de decir, que estamos en esta carne. Pero esto va a ser manifestado en una carne gloriosa, un cuerpo glorioso, mejor dicho. Aleluya. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? Que vamos a ser glorificados. Amén. Gloria a Todo- Dios. no más dolor, Eunices. No más dolor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? Sigue en su pecado. Se purifica a sí mismo. Ese es el nuevo nacimiento, que resulta en una vida de santificación. Nuevamente, no perfecto, hermano. No perfecto, pero perfeccionándonos. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, escuchen bien, Él no está diciendo ahí, y para esto hay que entender la gramática de Juan. Él no está diciendo que no peca en lo absoluto, porque eso sería un ángel. Eso no sería un ser humano, un fenómeno fuera de la naturaleza humana. Lo que quiere decir es que no vive en pecado. No, el pecado no es algo habitual en esa persona. El cristiano coincidentalmente falla. La tentación, el descuido, la negligencia muchas veces nos hace fallar. El actuar bajo las emociones sin pensar nos hace fallar. No es que no fallamos, es que no nos deleitamos en vivir en pecado, hermanos. Eso es lo que sucede con el nuevo nacimiento. Juan nos dice lo mismo. Creo que la Biblia es bastante consistente, ¿verdad que sí, hermanos? No se contradice. Todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando dice el que peca, está hablando del que vive en su pecado, que se lo disfruta, se lo deleita y lo defiende. Que no quiere a Dios, ama más su pecado que venir a Cristo. Y el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ahí estamos hablando del nuevo nacimiento, escuchen bien, que se supone que veamos en uno que ha nacido de Dios, no practica el pecado, lo que estaba diciendo ahorita, no vive habitualmente en su pecado. Que puede que una u otra ocasión falle, caiga y se dé duro en el piso, pero se vuelve a levantar. Amén. No practica el pecado. No lo practica. Usted sabe que el deportista tiene que practicar todos los días para volverse bueno en su deporte, ya sea el béisbol o el baloncesto, el fútbol. El pecador es así, hermanos, practica y es buenísimo en pecar. Tú y yo, hermanos, no necesitamos ni practicar. Lo que tenemos que hacer es negligir nuestra vida de santificación y podemos pecar fácilmente. Está en nuestra naturaleza carnal, en nuestro cuerpo. Pero fíjate que nos dice aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, o sea que no puede permanecer, no puede habitualmente practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Es tu nueva naturaleza, tu nueva vida, tu renacer, tu resurrección. Ahora tú eres nueva criatura. Y pecar te entristece, te molesta, te acongoja, te deprime, porque no es tu nueva naturaleza. Por eso es que te digo, si te sientes deprimido, investiga a ver si es que estás mal. No toda la depresión es eso, hermano, ¿ok? Quiero también sacar a un lado que hay depresión médica. Pero una persona saludable, fuerte y saludable, hermano, que no debe estar deprimido. Investiga a ver si es que estás viviendo contrario a la nueva naturaleza que Dios te ha dado. No van juntos, esas dos cosas no van juntas. Fíjense, hermano, que el hombre fue hecho para trabajar, un ejemplo. Y con esto del COVID, que muchos se tuvieron que quedar encerrados en sus casas, muchos se suicidaron, muchos se deprimieron.
Se enfermaron, muchos acudieron a la violencia doméstica, al crimen, porque no es natural que el hombre no trabaje, hermanos. Dios hizo al hombre, lo equipó para trabajar. De la misma manera, en tu nueva vida, en tu nuevo nacimiento, tú eres nueva criatura. Dios te hizo a ti para la gloria de Él, te recreó, te hizo renacer para que tú vivieras para la gloria de Él. Y por eso es que, hermanos, considera esto. Mira las exhortaciones que nos da la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, en otras palabras, si alguno ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si usted lee el capítulo 6 en adelante, comienza a ver a Pablo en virtud de eso, de que somos nacidos de nuevo, cómo debemos de vivir. En virtud de que somos nueva criatura, así es que tenemos que vivir, tenemos que hacer esto y aquello y lo otro. Poderoso eso. Miren 1 Corintios 6, hermanos. Miren cómo en 1 Corintios 6 nos dice, versículo 9 en adelante, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Uno que ha nacido de nuevo ya no vive así. Aleluya. Poderoso. Ya no vive así, porque ahora tiene la simiente de Dios en él. Y mire cómo le dice Pablo en el versículo 11, y esto erais algunos. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esas son las exhortaciones, hermanos, que la palabra de Dios nos da. Si naciste de nuevo, esta es la manera de vivir. Las cosas viejas pasaron, tienes que dejarlas atrás. Tienes que vivir para la gloria de Dios. Tú eres ahora un vaso de honra, un vaso para la gloria de Dios. Esa es la manera en que tú y yo debemos de vivir. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Eso lo hiciste tú o lo hizo Dios? ¿Por qué tú amas a Dios? ¿Porque se te plació? ¿O porque Dios te transformó? Dios te transformó. Claro, tú no eres un robot. Tú libremente estás amando a Dios, ¿verdad que sí? Pero fíjate que Dios tuvo que arreglarte primero. Estábamos rotos, ¿verdad que sí? Como un juguetito de un niño que está roto y cuando el papá se lo arregla, el juguetito hace lo que tiene que hacer. ¿Sabes que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre glorificara a Dios y el hombre falló? ¿Y qué está haciendo Dios? Arreglando lo que se rompió. Para que los hombres nuevamente puedan venir, la humanidad pueda venir nuevamente y darle la gloria a Dios con la misma intención con la que Él creó a la humanidad. Y gloria a Dios porque Él ha hecho eso contigo y conmigo. Nos ha transformado y tú y yo tenemos el privilegio de venir delante de Él, de rendirle adoración, culto y gloria y honra. Y Él la acepta en virtud de que tú y yo estamos en unión con Cristo. En virtud de que hemos nacido de nuevo, de que viene de un corazón que ha sido regenerado, que está ahora habitado por el Espíritu Santo, que es el que pone en nosotros, como dice, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Que Dios nos salvó para que camináramos en las obras que Él preparó de antemano. Todo eso Dios lo preparó para ti, para mí, para tú y yo poder rendirle a Él lo que Él se merece. Qué gloria nos vamos a llevar tú y yo, hermano. Cuando estemos allá arriba, ¿qué podemos decir? Señor, yo hice esto. ¿Qué va a decir el Señor? Sí, pero yo lo preparé de antemano. Tú lo hiciste porque yo te lo preparé de antemano. Y encima de eso, yo fui el que puse en ti el querer y el hacer. Sí, Señor. Aleluya. Eso me habla a mí de que Dios es bueno, hermanos. Porque si Dios hubiera decidido, pues, arréglatelas como pueda ahí. Yo te salvo, pero tú haces el resto. No te voy a dar mi ayuda, no te voy a dar mi gracia, no voy a poner mi espíritu en ti a ver cómo te las arreglas. ¿Cuál usted cree que hubiera sido el resultado? Caótico. Caótico, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Amén. Dios es bueno, hermano. Y por eso es que
Hermanos, siempre que veamos la exhortación de la palabra de Dios, acordémonos que cuando se nos exhorta a vivir de una manera es en virtud de lo que Dios ha hecho en nosotros, en virtud de las bondades de Dios, en virtud de la misericordia de Dios para contigo y para conmigo. En virtud de eso, hermanos, yo creo que si tú y yo consideramos las bondades de Dios, la misericordia y la gracia de Dios, hermanos, vamos a estar tan agradecidos que lo que hacemos lo vamos a hacer con amor y gozo. No lo vamos a tener que hacer por obligación o porque el pastor lo pide o porque el maestro lo pidió o aquel hermano. No, lo vamos a hacer antes de que lo pidan. Porque esa es la actitud de un corazón agradecido al Señor. Un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en él. Fíjense que en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, hablando con la iglesia, contigo y conmigo, en vez de darnos un mandamiento, una obligación, él hace una súplica. Yo digo, pero ¿por qué tiene el Espíritu Santo que inspirar una súplica? Si él es Dios, Dios es Dios, Dios puede pedir lo que quiera. Pero él dice, así que hermano, os ruego, dice el apóstol Pablo. Aún en eso Dios viene y se condesciende a nuestro nivel. Como nosotros hacemos con nuestros niños, que nos concedemos al nivel de ellos. Y él viene y nos dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, Dios nos trata, porque verdaderamente somos sus hijos, nos trata como hijos. Nos habla de esa manera, hermanos, como tú y yo le hablamos a nuestros niños. Qué privilegio. Porque si Dios quisiera, Dios podía exigir lo que Él quiere y tú y yo no podíamos protestar. Sin embargo, hermanos, nosotros hacemos lo que Dios quiere en virtud de sus misericordias. Amén. En virtud de su gracia, de su amor, de sus cuidados, de su protección. En virtud de su Hijo Jesucristo. En virtud de saber que hemos nacido de nuevo por voluntad de Dios. Porque Dios nos ha transformado, nos ha cambiado. Y encima de eso, hermano, nos está santificando cada día. Amén. Gloria a Dios. No te lleva eso, hermanos, a decir verdaderamente que Dios se merece toda gota de fuerza de mí. Amén. Cuanta gota de fuerza, hasta la última gota de fuerza que yo tenga, Dios se la merece. Amén. Sí, Gloria a Señor. Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, gracias, Padre, por tu